tierras aldeanas a Guadalupe. Fue la época en que mi abuelo estaba cortejando a mi abuela. En este pueblito las fiestas patronales son en noviembre. Así que mis abuelos acordaron ir juntos con sus hermanos y algunos otros amigos para pasar una divertida noche. Todos se quedaron de ver a las 9 de la noche. En el templo, ya que se encontraba a unas cuadras de la casa de mi abuela. Mi abuelita, su hermana y una amiga de ellas decidieron salir antes de la hora para pasar por otra amiga que iría junto con ellas a la fiesta. Su amiga vivía a espaldas de la casa de mi abuela, así que para cortar camino decidieron irse por el patio donde conducía a una calle y terminaba por un sembradío. Mientras caminaban en la oscuridad por el sembradío, notaron que hacia lo lejos, unos 100 metros, había al parecer un bulto tirado como si se tratara de una persona desmayada o peor aún sin vida. Intrigadas de ver aquella figura se aproximaron lentamente y al llegar distinguieron el cuerpo de un hombre. Se asustaron tanto que al ver al hombre tirado pensaron en correr a pedir ayuda, pero al voltear a verlo nuevamente, frente a sus narices ese hombre desapareció en una nube oscura y extraña. Estaban aterradas, se quedaron en shock de la impresión de ver aquella figura desaparecer, como si nada. Se alejaron rápidamente de ahí. No sabían si regresar o continuar, pero intentaron calmarse y pensar en alguna explicación lógica, o tal vez producto de la imaginación que les jugó la luz de la luna. Siguieron el camino a casa de su amiga, ya que estaban más cerca de su casa que de la casa de mi abuela. Todo se encontraba en completo silencio y estaban calladas y caminaban muy juntas, cuando de pronto comenzaron a escuchar entre el sembradío una espeluznante voz que decía: ¿A dónde vas? Al voltear a ver hacia todos lados y no ver a nadie más, intentaron correr hacia el fin del sembradío, pero algo tomó de las piernas de la amiga de mi abuelita, jalándola más hacia dentro del sembradío. Cuando mi abuelita y su hermana se percataron, la tomaron de los brazos y comenzaron a jalarla hacia ellas, tan fuerte que las dos cayeron al suelo. Se levantaron rápidamente y tomaron del brazo a su amiga. La levantaron y ya con las pocas fuerzas que tenían comenzaron a correr. Llegaron a la casa de la amiga a quien recogerían. Sus papás no estaban así, que decidieron regresar a la casa de mi abuelita, pero del lado de la calle principal. Cuando llegaron comenzaron a gritarle al padre de mi abuelita, mi bisabuelo: «Don Pancho, me agarraron, Don Pancho». Mi bisabuelo al escucharla salió de la casa muy asustado. Al ver a la amiga de mi abuelita vio que en sus piernas tenía rasguños horribles y les ordenó meterse a la casa. Cuando le explicaron el terrible suceso que pasaron con más calma, mi bisabuelo llamó a Carmen, mi bisabuela, para que se llevara a las muchachas al cuarto y se encerraran para estar a salvo. Mi bisabuelo Pancho salió en dirección hacia el templo en busca de mi abuelo. Aquí es donde mi abuelo dice que cuando mi bisabuelo llegó en lugar de mi abuela, le explicó lo que había sucedido. Mi abuelo se asustó tanto ya que había escuchado hace una semana atrás que una mujer había sido encontrada a un lado del camino, con horribles rasguños en su cuerpo. Cuando la auxiliaron, ella solo pudo articular el Catrín. El Catrín fue. Unos días después, la mujer desapareció. No la encontraron por ningún lado. Tanto mi abuelo como mi bisabuelo salieron rumbo a los sembradíos con una arma en la mano. Se separaron para cubrir la mayor área. Mientras mi abuelito se alejó un poco, escuchó una escalofriante voz dentro de los cultivos que le dijo: «No me las van a quitar, voy por ellas». Mi abuelo gritó del susto al escuchar la escalofriante voz.
y corrió tan rápido que se topó con mi bisabuelo, que también fue en busca de él cuando lo escuchó gritar. Desesperado, mi abuelo le dijo lo que escuchó, y salieron rápidamente de ahí rumbo a la casa de mi bisabuelo, donde se encontraban escondidas mi abuela y las demás. Al llegar y verlas que estaban bien, aún en el cuarto escondidas, decidieron hacer guardia afuera del cuarto toda esa noche. A la amiga de mi abuelita no la dejaron irse, ya que ella estaba marcada por los profundos rasguños. Después de esa horrible noche de preocupación, mi abuelo se dirigió a su casa aproximadamente 2 días después. Mientras caminaba rumbo a su casa, a lo lejos distinguió un hombre tirado justo al lado del camino. Cuando se acercó hacia la persona para ayudarlo, este desapareció frente a sus ojos. En ese instante el viento retumbó fuertemente al unísono que una voz: «Voy a regresar». Mi abuelito corrió a su casa espantado, contándole a todos sus conocidos lo sucedido. Cuando por fin logró casarse con mi abuelita, se la llevó lejos de aquel lugar. Construyó una casa. Hace mucho tiempo, en la época de la Santa Inquisición, el terror abundó en Taxco, Guerrero, para aquellos quienes pecaban, o más bien, para aquellas mujeres casadas que le fueran infiel a su marido. Las reglas eran tan estrictas que incluso aunque el marido perdonara a su mujer, por ley la mujer era sujeta a una de las más crueles torturas que alguien podría imaginar. Para el momento de su castigo, la mujer tenía que lucir su más hermoso vestido. Las autoridades, su esposo, vecinos y otros habitantes la encaminaban en contra de su voluntad hacia el lugar donde se encontraba el terrible instrumento llamado la Piedra de las Estacadas. Una piedra con una perforación en el centro, donde era colocada una larga estaca de madera. Al estar la mujer frente a la piedra, le despojaban de sus vestiduras y las demás mujeres presentes tenían que ayudarla a subir, para después ser colocada de una manera como si estuviera sentada sobre la estaca y poco a poco introducirse hacia ella, para ser lentamente llevada hasta la muerte, pero no sin antes desesperadamente suplicar por un perdón que nunca llegaba. Después de que la mujer perdiera la vida, el castigo aún no era suficiente para los inquisidores, pues no le daba el derecho de tener una digna sepultura y era arrojada a una fosa. Actualmente la piedra está en el Museo de Arte Virreinal de Taxco, donde muchos han sido testigos de actividad paranormal. En la oscuridad de la noche se pueden escuchar lamentos de mujeres, ruidos y siluetas que deambulan por el lugar. Se dice que quienes están alrededor de la piedra pueden sentir el sufrimiento que guarda el instrumento de la muerte. En la carretera rumorosa que va de Tijuana a Mexicali, un hombre que conducía un tráiler recibió la mejor llamada de su vida, pues su hijo estaba por nacer. Él apresuró su paso para estar con su esposa en el parto y poder darle la bienvenida a su bebé. Lamentablemente la vida tenía otros planes para él. Como iba a exceso de velocidad, en una curva el trailero perdió el control, estrellándose contra unas rocas, pero aún no era su momento de partir. Él sobrevivió al accidente, logró salir del tráiler y caminó con la esperanza de ser rescatado, pero la ayuda nunca llegó y el hombre perdió la vida, aunque sus restos nunca fueron encontrados. Una desolada noche un viajero recorría la carretera cuando encontró un hombre que le hacía la parada. Este se detuvo y le preguntó en qué podía ayudar. Este le comenta que su esposa está a punto de parir, pero que le era imposible abandonar el tráiler, que si le podía hacer el gran favor de ir a dejarle un dinerito a su esposa para ayudarse con los gastos de su hijo. El viajero amablemente aceptó y buscó la dirección de la mujer en Mexicali.
Pero la mujer ya no vivía ahí. Una vecina de avanzada edad dijo conocerla y le indicó cómo llegar a su nuevo hogar. Cuando el viajero llegó a la casa, vio a la esposa del trailero junto con un niño de 5 años. Este le comenta que se encontró a su esposo en el camino y le envía ese dinero para los gastos del bebé. La mujer le agradece por la entrega, pero con melancolía en su rostro. Le comenta al viajero que su esposo pereció en la carretera, rumorosa hace 5 años, y así como se le apareció a él, se le ha aparecido a otros viajeros, pidiéndoles el mismo favor. Aunque el trailero no alcanzó a conocer a su bebé, desde el lecho de su muerte su espíritu se encarga de que nada le falte. Conoce la aterradora historia que sufrió una muchacha sobre un pacto con el diablo. Mi alma a cambio de una vida mejor. Hola, tengo 22 años. Y esto que les voy a relatar me sucedió hace como un año. Todo comenzó cuando las cosas me comenzaron a salir mal. Me iba mal en el trabajo, en mi vida personal, en mis planes. Así que un día, mientras mi novio y yo estábamos juntos, en la desesperación y cansancio se me hizo fácil hacer un comentario. Le dije a mi novio: estoy harta de que todo me salga mal. Siempre trabajo mucho y nunca tengo dinero. Le voy a vender mi alma al diablo para que las cosas comiencen a salir bien. Él de inmediato me dijo que no dijera esas cosas, que no estaba bien, que estaba loca, y yo me reía por el comentario que había hecho. Unos días después, de la nada las cosas comenzaron a mejorar. Me iba bien, pero no como yo quería. Mi novio y yo nuevamente estábamos juntos y le platiqué que las cosas estaban mejorando. Pero yo, para molestarlo, volví a sacar el comentario: le voy a cambiar mi alma al diablo por eso que tanto quiero, para que me vaya mejor. Él me volteó a ver con una cara de molesto y me dijo: otra vez lo mismo. Un día de estos te vas a venir asustando por decir esas cosas. Recuerdo que solo le sonreí y lo seguía molestando diciéndole: ¿por qué no? No me importaría si gozo mi vida como yo quiero. Se me hizo fácil decirlo, pero no sabía que estaba cometiendo un grave error. Esa noche, cuando me fui a dormir, soñé que iba caminando en la calle en una noche llena de neblina. Recuerdo que la calle topó con un edificio y yo entré ahí. El edificio era muy grande, parecía castillo abandonado, pero al entrar, la apariencia me daba escalofríos, parecía un manicomio. Mientras avanzaba caminando por los pasillos, veía todo tipo de personas. Unas en silla de ruedas con camisas de fuerza y de aspecto escalofriante. Otras encerradas. Los guardias tenían los párpados rojos e hinchados. Estaban parados y solo me veían caminar sin decirme nada. Comencé a escuchar todo tipo de voces, gritos, lamentos, muchas de ellas en otros idiomas. Pero alcancé a escuchar una en especial que me decía: aún te puedes salvar, pide perdón. Al escuchar esa voz me detuve en medio del pasillo y volteo a ver hacia atrás mío para regresar. Pero uno de los guardias se me acercó y me dijo: sigue avanzando, pronto lo conocerás y será lo mejor de tu vida. Y seguí caminando. Al llegar al fondo me topé con un salón muy grande. Era hermoso el lugar, muy elegante. La ropa que llevaba cambió siendo más elegante. En medio del salón había un comedor larguísimo, con una gran cena y mucha gente sentada comiendo. Eran muchas personas sonriéndome cuando entré, y también había música. Parecía que se trataba de una importante cena. Al final del salón había un trono dorado que llamó mi atención. Al dirigirme había un hombre sentado en él. Era un hombre guapo, pero lo extraño fue que en cuanto lo vi, sentí los vellos de mi cuerpo enchinarse y muchos escalofríos. Era un miedo inexplicable de la nada.
El elegante hombre me sonreía, pero tenía una mirada penetrante que me veía sin parpadear, y entonces me preguntó, «¿Y bien, qué es eso que tanto quieres? Te he escuchado llamarme y te traje hasta mi casa. Ahora dime qué quieres y te lo daré». Recuerdo que en mis sueños sentía que me faltaba el aire y comencé a temblar y a llorar. «No, por favor, no quiero. Estoy bien como estoy». Con la voz cortada le decía. Al decir esto, el hombre comenzó a poner una cara seria y empezó a transformarse en algo diabólico. Del miedo me hinqué y comencé a rezar, pero no podía. Las palabras las olvidaba del miedo, mientras que las personas que estaban en el comedor comenzaron a gritarme, «¡Cállate!», aventándome comida que se transformaba en bichos. Desesperada me los quitaba de encima, y todos estaban parados frente a mí haciendo un círculo. Lloraba y gritaba, pero parecía que nadie me escuchaba. Fue entonces que desperté. Estaba muy alterada y empapada de sudor. Aún podía sentir escalofríos y un terrible miedo. Desde ese día comenzaron a pasarme cosas extrañas, como por ejemplo, escuchaba que me chiflaban desde la esquina de mi recámara, me prendían las luces, se oían pasos por toda la casa, y lo más feo fue cuando a veces sentía como si me respiraban cerca del oído. Vivía sola. Le tuve que decir a mi novio que se quedara unos días conmigo del terror que sentía. Un día mientras dormíamos, mi novio despertó muy alterado, diciéndome que le habían jalado las cobijas, pero al voltearme a ver se quedó en shock. Decía que una sombra estaba atrás de mí, a un lado de mi cama. Nos dio tanto miedo que esa noche salimos de mi casa para irnos a quedar en la suya. Le contamos a su mamá todo, incluso lo de mi sueño, y me dijo que estaba muy mal lo que había hecho. Así que fue a bendecir mi casa, y después llevamos a un padre. Me dijo que hiciera muchas oraciones, y las hice. Hace aproximadamente 4 años, durante una noche de lluvia, nos encontrábamos mi hermano mayor, un amigo y yo, escuchado el escalofriante programa de radio La Mano Peluda. El caso era sobre un chavo que llamó al programa diciendo que una entidad maligna lo estaba molestando y que no lo dejaba dormir por las noches. De pronto, el hombre del teléfono comenzó a llorar y reír siniestramente, como si algo más estuviera dentro de él, para luego cantar el nombre de un demonio, un nombre que jamás debimos escuchar. Terminó el programa y mi hermano, creyendo que era algo gracioso, comenzó a cantar el nombre del demonio, que cantaba el hombre perturbado del radio. Nuestro amigo lo regañó, pues decía que al nombrar un demonio es como si lo invocarás o retarás. Y aunque yo tenía un poco de miedo, jamás creí que el llamado del demonio hubiera sido escuchado. Pasaron los días y todo parecía ir normal en nuestras vidas, hasta que un día el teléfono de la casa sonó. Era mi hermano, que parecía un poco perturbado. Él estaba viviendo en casa de mis abuelos, y cuenta que una madrugada escuchó que tocaban su puerta. Cuando fue a abrir, no había nadie, solo una densa oscuridad y un silencio espeluznante. Fue a buscar al cuarto de mis abuelos, pero ellos estaban profundamente dormidos, no pudieron ser ellos. Sin embargo, mi hermano, a pesar de estar asustado, regresó a dormir a su recámara. Pasaron varios días, y la misma manifestación se repetía cada noche. Algo que no se podía ver tocaba a su puerta. Hasta que un día, aquello que lo buscaba decidió tocar a su ventana, que daba al patio. Mi hermano, aunque se moría de miedo,
Se atrevió a ver a aquello que lo llamaba. Era una sombra muy alta y siniestra que lo observaba. Mi hermano se quedó helado, pero aún así agarró fuerzas para salir corriendo del cuarto. Después de este horrible suceso, mi mamá llevó a mi hermano a misas de sanación, aquellas impactantes misas donde muchas de las personas se desmayan, gritan, lloran o incluso hablan en idiomas desconocidos. Después de 4 meses asistiendo a estas celebraciones, las manifestaciones paranormales cesaron y mi hermano pudo por fin descansar por las noches, o al menos la mayoría de ellas. Después de 4 años, mi hermano en ocasiones puede sentir que lo observan. Incluso una madrugada volvió a ver aquel demonio que lo acechaba, pero gracias a que se volvió una persona muy religiosa, sus rezos ayudan a ahuyentar a el malvado, quien, a pesar del paso del tiempo, no se olvida de mi hermano. Conoce el caso Vallecas, la verdadera historia de la película de terror La posesión de Verónica. El expediente Vallecas, nombrado así por la ciudad Vallecas, es uno de los casos más documentados y escalofriantes en la historia, tanto que en el 2007 se estrenó la película de La posesión de Verónica, basada en este caso, donde la principal y más desafortunada víctima era apenas una muchacha. Esta escalofriante historia ocurre a principios de los años 90 en Madrid. Comienza con un grupo de chicas que juegan a la ouija en la escuela, después de que una de ellas quería contactar con su novio, que recientemente había fallecido en un accidente de moto, cuando de pronto se vieron sorprendidas por la maestra, quien de manera alebrestada rompió el tablero sin darle oportunidad a las adolescentes de despedirse. En ese instante, el vaso que usaban como apuntador se quebró inexplicablemente y se desprendió un misterioso humo, el cual fue inhalado por la jovencita Estefanía Gutiérrez Lázaro, quien, a partir de ese momento, su vida estaba por desmoronarse. De ser una joven sana y alegre, repentinamente se vio afectada por constantes ataques epilépticos. En los hospitales no podían encontrar qué generaba las convulsiones, ya que todos los estudios arrojaban que ella no tenía ningún problema. Sin embargo, el mal que ella padecía no era médico, sino espiritual. Seres del infierno estaban tras su alma y ella lo sabía. Los veía todas las noches alrededor de su cama. Eran hombres sin rostro, la llamaban por su nombre, le decían: ven con nosotros. En una trágica noche, mientras Estefanía sufría un ataque, ella perdió la batalla contra el diablo, perdiendo la vida de una manera súbita y sospechosa después de haber caído en coma, según el forense Pedro Cabeza. Caso Vallecas después de la muerte de Estefanía. Eran tan poderosas las fuerzas oscuras que habían ido tras Estefanía, que incluso después de su muerte, esas fuerzas se quedaron en su casa para atormentar a los familiares de Estefanía que quedaban con vida. Por las madrugadas se podía escuchar los fantasmales lamentos de Estefanía, quien pedía ayuda a su madre, Concepción, mientras unas carcajadas de un anciano retumban por la casa. Era el abuelo fallecido de Estefanía, quien había prometido atormentarles después de la muerte. En uno de los paranormales episodios, una silueta masculina con cara lisa y negra se arrastraba por el cuarto de sus hermanas. Arrojaba sus muñecas a la pared mientras trataba de alcanzarlas. Una sombra negra vigilaba desde el pasillo a cada uno de los integrantes de la familia. Era tanta la rabia
lo que tenía aquello que acechaba a la familia, que llegó a quemar una fotografía de Estefanía. Aterrados y temerosos de correr el mismo destino de su hija, la familia acudió a la policía, quienes arribaron a la casa en su ayuda. Pero lo que estaba por suceder dejaría atónitos a los oficiales. Mientras investigaban, de una manera brusca y antinatural, las puertas de un armario se abrían y cerraban sin parar. En la terraza se escuchaban fuertes ruidos sin que nadie estuviese. Una mancha marrón apareció de la nada en un mantel y observaron un crucifijo que se separó de la cruz. La base donde estaba la cruz estaba arañada. Este caso, conocido como el expediente Vallecas, llamó tanto la atención de los medios de comunicación que profesionales de lo desconocido acudieron en su ayuda. Por meses, la familia pasó literalmente un infierno. Incluso la madre de Estefanía intentó quitarse la vida, pero afortunadamente sobrevivió para ver a sus otras hijas crecer, pues después de la tormenta que pasaron, con el apoyo de los parapsicólogos, las manifestaciones paranormales cesaron y la familia pudo hacer una vida relativamente normal. ¿Y tú ya sabías sobre el expediente Vallecas y la misteriosa muerte de Estefanía Gutiérrez? ¿Te atreverías a ver la posesión de Verónica? Bienvenido a otra historia de terror. Conoce las leyendas de terror que se cuentan sobre Fundidora, un parque de la ciudad de Monterrey. El Parque Fundidora es uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad de Monterrey. Está localizado donde de 1900 a 1986 fue la fundidora de fierro y acero. Lo que queda ahora de esa compañía son recuerdos y fantasmas que se pasean por los hornos como si el tiempo se hubiera detenido. Durante el tiempo de vida de la fundidora, hubo múltiples accidentes donde decenas de personas perdieron la vida. El más fuerte de estos lamentables sucesos fue en 1971, cuando en uno de los hornos se derramó una olla con 15 toneladas de fierro fundido, ardiendo. Ese día perdieron la vida 17 trabajadores. No solo adultos murieron en las tierras del parque, sino muchos niños también, pues en ocasiones los trabajadores llevaban a sus hijos, quienes por estar jugando entraban a lugares prohibidos donde accidentalmente encontraban su final. Además, cabe mencionar que en la colonia Fierro, la cual estaba dentro de Fundidora, perdieron la vida muchos infantes en la devastadora pandemia de fiebre en 1918. Entre las muertes mencionadas y muchísimas más, han hecho del parque un lugar donde abundan las leyendas e historias de terror, pues se dice que muchas de esas almas difuntas aún deambulan por Fundidora, en especial en el área de los hornos. Los guardias y trabajadores aseguran que, durante las noches, se pueden escuchar voces y tenebrosos cantos que provienen desde rincones desolados de la fábrica. También aseguran que los difuntos se aparecen. Algunos de los fantasmas más conocidos son los de los trabajadores fallecidos, pues entre la calma de la madrugada se pueden ver espíritus que usan uniforme de obreros. Actúan como si siguieran trabajando. Probablemente son espíritus que no saben que fallecieron. Otro de los espíritus que más se manifiesta es el de una niña antigua que usa un viejo vestido blanco. Este fantasma se pasea por la fundidora y sus alrededores. Incluso se ha logrado captar su presencia en las cámaras del parque. Los trabajadores nocturnos están tan acostumbrados a estos fantasmas que ya los llaman los inquilinos. ¿Y tú has visitado Fundidora?
No olvides seguirme para historias, comparte y deja un me gustas. Hasta la próxima.